casi que no tenés hechos relevantes hasta recién mitad de año, porque estaba todo tan capturado por la guerra. Y vas a ver otros hechos importantes, sobre todo a partir de julio. Renuncia Boris Johnson, ¿no? Después de lo que fue aquel... Bueno, acá es una renuncia por un terrible... Primero, todas las fiestas que aparecieron. Fue determinante. Sí, igual un Boris Johnson que la decisión del Brexit no tuvo el resultado que se esperaba. Bueno, no midieron consecuencias. Estás hablando del primer ministro del Brexit, digo. El que lo había impulsado antes de ser primer ministro, el que lo ejecuta siendo primer ministro. Graves consecuencias económicas para el Reino Unido, pierde mercados, claramente tiene dificultades para encontrar trabajadores, desabastecimiento, lo hemos mostrado, pero lo que lo termina liquidando es realmente es que seguían apareciendo escándalos, seguían apareciendo imágenes, seguían apareciendo videos, hasta que hay un punto que se vuelve insostenible. Le pasó lo mismo que a Alberto Fernández acá. Claro, las reacciones son diferentes. Bastante diferentes, ¿no? Renuncia Boris Johnson. Mismos escándalos, diferentes resultados. Sí. El magnicidio de Shinzo Abe, ¿viste que parece que pasó en otra era? Cierto, tenés razón. Pero el magnicidio de Shinzo Abe, algo impensado. No, y además filmado. Filmado, ¿no? Acá tenemos justo la imagen. Ex primer ministro de Japón, estaba dando un discurso político y aparece un hombre, un delirante, con un arma casera, le dispara de atrás y lo mata. Aparte, la razón, un sinsentido absoluto. Él creía... Estaba convencido de que pertenecía a una secta a la que ni pertenecía a Abe, todo un delirio. Aparte un hecho de violencia política que en Japón es histórico. O sea, nunca... No tenés. En los últimos 30, 40 años ningún tipo de episodio de violencia. Casi que no tenés episodios de violencia en Japón, mucho menos de violencia política. De hecho, no es que, bueno, a partir de ahí se dice, no, fue un loco que fue. Y de hecho, por eso no había ninguna medida de seguridad ni nada. Pero un hecho altamente conmocionante en la política mundial. Cuarto. Seguimos. La visita de Nancy Pelosi a Taiwán. También eso que generó muchísima tensión. La tensión Taiwán-China viene creciendo. Acá Estados Unidos metiéndose de lleno. Una visita con la que Biden no estuvo de acuerdo. Según Estados Unidos dividido acá también. Porque la visita se corta sola, Pelosi. Se corta sola. Estados Unidos viene, de alguna manera, aumentando su apoyo a Taiwán. Biden hizo varias manifestaciones contradictorias. A veces dice, si China ataca a Taiwán, no, nosotros no nos metemos. Pero a veces alguna vez dijo, bueno, pero quizás sí, no, pero quizás no. Tiene en vista ahí algunas dudas Biden, pero claro, al punto de ir y hacer una visita de Estado cuando Estados Unidos no reconoce a Taiwán oficialmente. Aparte, el presidente Biden le pidió que no fuera. Le pidió expresamente que no fuera, ella quiso ir. También lo hizo como una jugada pensando en la previa de las elecciones de medio término para mostrarse fuerte. La reacción de China fue desplegar, la imagen también muy fuerte, desplegando tanques en la playa del otro lado del estrecho de Taiwán. Bueno, tensión que continúa esa. Puede ser un tema importante en 2023. Quinto China, hecho. Taiwán. Bueno, la puerta Isabel II, por supuesto. Yo creo que quizás si hubiera que rankearlos en orden de importancia, si tenés que ver primero la invasión, yo creo que el segundo es la muerte de Isabel II, ¿no? Duda, con todo lo que implicó el fin claramente de una era. Estamos hablando más allá de la monarca que más tiempo estuvo, por lo menos en los últimos 300 años. Después de la guerra, el hecho del político sin duda, del año. Alguien que marcó una era, digo, el pasaje del Reino Unido de imperio, allá una potencia mucho más declinante, pero que estuvo presente con todos los primeros ministros, con todos los presidentes. Y una persona que en los últimos años logró rescatar la monarquía que venía castigadísima. Absolutamente, absolutamente. Una monarquía que venía muy desprestigiada. Y que termina con ella con un altísimo nivel de respaldo y la incertidumbre que hay ahora respecto de qué va a pasar con Carlos III, si va a poder mantener por cuánto tiempo, ¿no? el respaldo. Seguimos, a ver. Sexto. La muerte de Mahsa Amini en Irán, ¿no? Esto es muy reciente. Pero que desata las mayores protestas y te diría el mayor acto de rebelión popular en Irán en muchísimo tiempo y también genera repercusión en todo Medio Oriente. De repente desapareció el tema. Bueno, yo creo que ahí el Mundial me parece que un poquitito lo tapó. Un Mundial que tuvo también su repercusión sobre ese hecho y tampoco sabemos si el jugador de Irán fue finalmente ahorcado o no. No se ejecutó todavía la sentencia, pero está la sentencia vigente. Digamos. O sea, todo el pedido que había para que el exjugador iraní de 26 años, jugara en una liga menor dentro de Irán, porque había participado justamente de estas protestas, y bueno, todo el pedido que se hizo a escala global, con grandes figuras diciendo, por favor, que no lo maten. Eso no le hicieron caso, pero tampoco lo ejecutaron aún. Pero bueno, fue un hecho muy importante, yo te diría, por el nivel de las protestas que... Lo que pasa es que en la medida que deje esto de estar en los medios del mundo, ahí estás en un problema. Se pierde un poco. Obviamente la represión ha sido
feroz. Feroz, La represión ha sí, sido sí. feroz. Estás hablando de por lo menos 300 personas que han sido asesinadas, varios presos, figuras importantes, artistas. Está el caso de este futbolista que también han sido detenidos, condenados en unos juicios express, por supuesto, sin derecho a defensa ni nada por el estilo, a los que no son condenados a muerte, a penas muy largas de prisión. Es un fenómeno complicado. Bueno, de hecho la policía de la moral la revisaron un poquito, menos de nombre. Séptimo. El triunfo de Giorgia Meloni en Italia. Bueno, a ver, ¿por qué lo traemos a colación? Primero, primera mujer que llega al poder en Italia, por primera vez en la historia una mujer, y que tiene la coalición, yo te diría, más corrida a la derecha de la historia italiana. Vamos a ver cómo le va. Vamos a ver cómo le va. Por ahora viene teniendo un gobierno normal, sin haber hecho grandes modificaciones, pero que tiene justamente este fenómeno, ¿no? Uno más. Nos faltan dos, ¿no? Tres. Con este nos faltan dos. Y China le entrega todo el poder a Xi Jinping. Este sí creo que es un hecho significativo, este muy significativo. Este sí, porque te valida casi una dictadura, te la revalida. Bueno, te la revalida. Y digo, una dictadura ya era, no es que era un gobierno no dictatorial. Te revalida la dictadura unipersonal. Eso, unipersonal. Lo que implica pasar de un régimen donde el poder está más repartido entre una cúpula, ¿no? que era la cúpula del partido, a una dictadura mucho más unipersonal, parecido a lo que era ya en los tiempos de Mao Zedong. Y ratificando muchas decisiones también muy controvertidas por parte de Xi Jinping. Una China que se está debatiendo entre seguir abierta o empezar ya empezó a cerrarse, entre seguir abierta o ir todavía acentuando el cierre otra vez hacia el Estado. Bueno, viene, yo te diría, ganando cada vez más papel el Estado. Todavía no está claro qué consecuencias económicas va a tener esto, pero sin duda se le viene limitando el papel a muchos empresarios. Atención con el tema COVID en China. Y el tema COVID en China es interesante lo que está pasando. Porque, ¿qué pasó China? Sabemos, durante 3 años, COVID cero, medidas brutales de encierro total, no podías ni salir a comprar comida. Empieza a haber protestas fuertes. Este último tiempo. Que eso hace que el gobierno diga, bueno, basta. Cambiamos la estrategia, empezamos a abrir. No hay más confinamiento. No hay más confinamiento. Desde el 8 de enero se prohíbe, ya deja de haber cuarentena para los viajeros que vienen desde el exterior, algo que lo hablábamos, Antonio, ¿te acordás? De la cantidad de empresarios y cosas que no podían ir. Dejado de mandar gente a China. Exactamente, eso se habilita, pero eso se da en un momento de un brote muy importante. Sí, de versión Omicron, porque la versión que están teniendo ahora es Omicron. Totalmente. Pero no hay más confinamiento. No sé si hay ni testean ya prácticamente ahora, porque no se saben las cifras. Ya no da las cifras a nivel internacional, a nivel oficial. Hay mucho autotesteo ahora, pasó a ser más como es en el resto del mundo. Pero hay que prestarle atención, porque hay que prestarle atención qué pasa con China sin confinamiento, con un pico de contagio muy alto, como se sabe que está pasando, pero sin cifras. ¿Qué pasa con...? Saliendo al mundo. Claro. Y saliendo al mundo porque justamente ya no tenés confinamiento. Porque por lo pronto, no se sabe que tampoco hay datos de la vacunación de China. No. Siempre fue muy brumoso eso. A veces dijeron estaban todos vacunados, a veces no. También la eficacia de algunas de las vacunas chinas siempre estuvo un poco en de hecho, cuestión. hay una que realmente era muy poco eficaz. Exactamente. Y bueno, de hecho, vos hoy tenés que casi toda Europa, no todas, pero muchos países europeos y Estados Unidos están estableciendo específicamente para los que vienen de China testeo obligatorio, que en otros casos no. Bueno, el triunfo de Lula, y el último, sin duda. El triunfo de Lula es un hecho importante, por supuesto, en América Latina, lo que implica, bueno, ya lo contábamos antes del anuncio de los 37 ministros que van a componer el gabinete. Asume mañana. Asume el domingo. Es un liderazgo que va a ser diferente para América Latina. Puede llegar a destrabar el acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Un Lula que asume con cámaras en contra. O sea, está obligado a negociar. Bueno, por eso el ministerio extra large que anunció. Brasil pasa de 22 ministros a 37. ¿Por qué? Porque mete a 9 partidos diferentes representados en el ministerio para que después le den apoyo parlamentario. Bueno, el último es la crisis en Perú. Y la última crisis en Perú, autogolpe de Pedro Castillo, arresto, y por supuesto, bueno, y también un fenómeno muy curioso, ¿no? Digo, de los otros gobiernos de la región hablando en defensa de Castillo. Sí, algunos después se corrieron, después volvieron, una cosa... Pero vos lo ves a Petro, por ejemplo, en Colombia, se sigue manteniendo como, bueno, esto fue un golpe de Estado contra Castillo, cuando claramente anunció la suspensión de la Constitución, el cierre del Congreso, una declaración de un estado de emergencia permanente. Claro, Pedro Castillo anuncia eso. Esto es un autogolpe. Es lo mismo que hizo Fujimori, lo mismo, palabra por palabra, que había hecho Fujimori 30 años antes. Rompiste el Estado de Derecho. Anuncia, de hecho, que iba a empezar a gobernar por decreto, una cosa absurda.
pero bueno, está esta cuestión tan ideologizada que sigue estando vigente para